Agradezco a Dios la oportunidad que me han dado de poder exponer su palabra en el día de hoy. Mi confianza, y creo que la confianza de cada uno de nosotros, es que la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, tiene poder para fortalecernos, para animarnos y para ayudarnos en los momentos difíciles que podamos estar viviendo en esta vida. Quiero agradecer de todo corazón por todo su amor, por todas sus oraciones, por estar pendiente de la salud de mi papá, nuestro hermano Pedro Sánchez, después de 2 largos meses de mucho sufrimiento, de muchas lágrimas. Hoy día Dios respondió a nuestras oraciones y Él está con nosotros en casa. Y todo se lo debemos al amor, a la misericordia de nuestro Dios. Por eso le damos la gloria y le damos la alabanza desde ahora y para siempre. Hoy quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 5, por favor. Si usted tiene su Biblia ahí, vamos a ver Marcos capítulo 5 del versículo 1 al versículo 20. Así que les invito, por favor, que pueda abrir su Biblia, porque hoy día quiero mostrarles acerca del honor y el valor que nuestro Señor Jesucristo le dio a un hombre que vivió por mucho tiempo en tormento. Un hombre que posiblemente lo había perdido todo en su vida. Su familia, su trabajo, sus amigos. Un hombre que, sin duda, vamos a ver en el relato, vivió en mucho tormento, vivió muy desesperado, vivió con mucho miedo. Este hombre que vivió por mucho tiempo de su vida bajo el poder y bajo el dominio de Satanás. Y es importante, hermanos, recordar en esta tarde-noche acerca de la obra de Satanás, de lo que él vino a hacer a este mundo, que es matar, que es engañar y que es herir a la creación de Dios. Satanás ha venido a este mundo para quitarle la felicidad, la paz y el gozo a los hijos de Dios. El trabajo de Satanás es destruirnos. De hecho, la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos muestra que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando estudiamos Efesios capítulo 6, en la armadura de Dios, Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra el diablo y sus ejércitos. Por otra parte, para nosotros los cristianos, debemos recordar que la presencia de Jesús, el Hijo de Dios en medio de su pueblo, no solo se ve reflejada en los evangelios, en un Jesús enseñando, predicando o bendiciendo a la gente. La presencia de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, lo podemos ver en su poder, en su amor, en su misericordia, que Él no solamente está enseñando y predicando, además nuestro Señor Jesucristo está sanando a la gente, está supliendo las necesidades de aquellos que están sufriendo, está resucitando a muertos, está perdonando pecados, pero además nuestro Señor Jesucristo está dando esperanza y salvación a aquellos que la han perdido. Y cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos, podemos darnos cuenta que Jesucristo tuvo varios encuentros con personas atormentadas, con personas que sufrieron, con personas que vivieron miedos y momentos oscuros de sus vidas, personas que fueron poseídas por el demonio. Y Marcos capítulo 5 nos muestra acerca de las posesiones demoníacas más tristes y más dolorosas que un hombre puede vivir. Hoy vamos a ver acerca de este hombre, el endemoniado de Garadeno, que está completamente solo, que estuvo completamente perdido bajo la influencia de Satanás. Y el capítulo 5 lo podemos dividir en 4 partes para que tú lo puedas anotar en tu Biblia. Del versículo 1 al versículo 5, Marcos nos muestra la condición del hombre endemoniado o de la obra de Satanás. Versículo del 6 al versículo 10,
vemos la conversación del endemoniado con nuestro Señor Jesucristo. Versículo del 11 al versículo 17 podemos ver el poder de Cristo en la liberación de este hombre endemoniado, y los últimos versículos del 18 al versículo 20, Marcos nos muestra la comisión que recibió este hombre endemoniado luego de que Cristo lo sanó. Comenzando con la lectura, el capítulo 5, versículo 1, nos muestra Marcos, dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Fíjate que la primera observación que podemos hacer en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar. La pregunta es ¿quién? Si tú lees los versículos anteriores del capítulo 4, está Jesucristo con sus apóstoles, con sus discípulos en la barca. Entonces, los que llegan a la región de los Gadarenos es Jesucristo con sus apóstoles, Jesucristo con sus discípulos. Y es interesante ver que los discípulos, si tú lees el capítulo 4 del versículo 35 al 41, los discípulos acaban de presenciar el gran poder de Cristo. Acaban de ver cómo Jesucristo con su poder, con su gloria, puede calmar las tormentas, puede calmar los vientos. Y los discípulos están maravillados con gran temor porque nunca han visto algo así. De hecho, ellos se están preguntando quién es este, el cual el viento y el mar le obedecen. Entonces los discípulos acaban de tener una experiencia tremenda en el mar, y ahora los discípulos van a tener otra gran experiencia al encontrarse con un hombre endemoniado. Y es interesante que cuando uno lee la lectura del capítulo 4, del versículo 35 al 41, esto pasó en la noche. Es decir, que cuando ellos van en la barca y llegan a la región de los Gadarenos, probablemente también esto sucedió en la noche. Es probable. Y eso me hace pensar en llegar en un lugar de noche y ver una persona que está sufriendo, que está gritando, una persona endemoniada. ¿Cómo se habrán sentido los apóstoles al ver, al escuchar todas estas cosas? Y dice el versículo 2, y cuando salió él, Jesucristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mateo menciona que eran 2 hombres los que estaban endemoniados. Yo no sé por qué Marcos nombra solamente a uno. Aunque Marcos menciona a un solo hombre que tenía un espíritu inmundo, vamos a ver en el versículo 9 que eran muchos los demonios, era legión los que estaban adentro de este hombre endemoniado. Lucas dice que este hombre había sido endemoniado por mucho tiempo. Lucas capítulo 8, versículo 27. Y dice el versículo 2 algo bien interesante, que él tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle ni con sus cadenas. Estos sepulcros, queridos hermanos, queridos amigos, era una especie de cueva que servían como refugio o escondite para este hombre que estaba sufriendo. Este hombre estaba viviendo entre los muertos y uno tiene que preguntarse por qué. La ley de Moisés en el libro de Números dice que el cementerio era un lugar inmundo. Y ahí está viviendo este endemoniado en el sepulcro, en un cementerio, entre las cosas inmundas. Y dice además el versículo 3, la condición con la cual se encuentra este hombre, no solamente que vive en los sepulcros, dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con sus cadenas. Piensa un poquito en la situación que vivió este hombre. Vemos a un hombre totalmente descontrolado. Vemos a un hombre completamente perdido. Vemos a un hombre completamente sin dominio propio en su vida. No podían atarlo ni aún con cadenas. Nadie podía ni siquiera amarrarlo por tanto poder, por tanto descontrol en la vida de este hombre. Y aquí podemos ver la obra del diablo, cómo este hombre fuerte
según el capítulo 3 de Marcos, lo tenía completamente atrapado al endemoniado de Garadeno. Además, el versículo 4 nos relata Marcos, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Hermanito, los grillos eran para atarle a este hombre los pies, las cadenas eran para atarle las manos. Familiares, amigos, ciudadanos del pueblo, me imagino que muchas veces intentaron controlar a esta persona, pero nunca nadie pudo. Vemos a un hombre violento, vemos a un hombre fuerte, vemos a un hombre como un animal salvaje, el cual nadie puede domar. Y cada vez que leía este cuadro, cada vez que estudiaba para presentar este mensaje, es un cuadro muy triste. Es un cuadro que nos da mucha tristeza, ya que hay un hombre que está siendo completamente destruido. Uno puede pensar no solamente en el sufrimiento de este hombre, sino en el sufrimiento de sus familiares, de sus amigos. Porque la verdad, cuando una persona sufre, todos los demás sufren. Sus familiares, sus hijos, sus amigos, sus hermanos. ¿Por qué? Porque nos caracterizamos con el dolor ajeno. Y uno muchas veces piensa en este hombre, pero ¿cuántas veces hemos pensado en aquellos familiares? Si tuvo o no hijos, si tuvo hermanos o no. Sin duda que también sufrieron. Y aquí Marcos nos muestra cómo este hombre está incontrolable, cómo este hombre se encuentra solo, cómo este hombre se encuentra desesperado, sin paz, completamente perdido. Todo esfuerzo humano para este hombre realmente había fracasado. Nadie, absolutamente nadie, pudo haberlo ayudado ni controlar a este hombre. Además, dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Fíjate que este sufrimiento, esta desesperación, no solamente fue por tiempo corto, dice que fue de día y de noche. Es decir, que este endemoniado, su sufrimiento, su desesperación, su agonía era permanentemente. Vemos a un hombre que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, un hombre que realmente está sufriendo agonía. Al punto que dice que estaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre gritaba a alta voz. Este hombre muestra una imagen escalofriante. Este hombre causaba terror a cualquier persona que lo oía o se acercaba a él, al punto que se iría con piedras. Este hombre no solo rompía las cadenas, no solamente andaba por los montes, este hombre se dañaba a sí mismo. Imagínate a un hombre viviendo en los sepulcros, descontrolado, su cuerpo lleno de cicatrices, lleno de cortes, sangrando por mucho tiempo. Me imagino que este hombre tuvo que haber tenido una apariencia espantosa, de mucho dolor, de mucha oscuridad. Y Marcos en el capítulo 5, versículo del 1 al 5, nos quiere mostrar la obra y el poder de Satanás. Este hombre, como dije anteriormente, lo había perdido todo. Estaba completamente perdido. Estaba totalmente acabado. Sin paz, sin esperanza, completamente solo, y nadie podía ayudarle. Me imagino el dolor de este hombre, sin cura, sin remedio, sin solución para él, completamente perdido. Y yo me pregunto, ¿cómo el diablo, cómo Satanás pudo destruir por mucho tiempo a un hombre que fue creado
conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo Satanás se atrevió a destruir a este hombre que fue creado, que fue formado por Dios para sus propósitos, para su gloria? Y yo pregunto, ¿cuánta gente hoy en día, incluso en la iglesia, se ha encontrado y se ha visto en la misma situación que se ha encontrado este hombre gadareno? Quizás no con demonios, pero cuánta gente que conocemos ha tenido tantos miedos, ha tenido tantos dolores, ha tenido tantos problemas, que ha experimentado el rechazo, que se han sentido rechazadas, el sentirse perdido, el sentirse en tinieblas. ¿Cuánta gente conocemos que por causa de la pandemia, del desempleo, de los problemas familiares, se encuentran sin esperanza? Y han sido tan fuertes los problemas que no hay nadie que los pueda ayudar, no hay nadie que los pueda rescatar. ¿Cuánta gente hoy en día, cuánto joven, cuánto hombre, cuánta mujer, es tan grande el grado de problema que se sienten tan insignificantes, al punto de pensar que no les importa a nadie? ¿Cuánta gente vive sufriendo como sufrió este hombre? Sintiéndose solo, desesperado y sin ninguna solución a sus problemas. Lo hermoso de esta historia, lo alentador de esta historia, es que este hombre se va a encontrar con Jesucristo. Lo alentador para una persona que está sufriendo, lo alentador para una persona que la está pasando mal, lo alentador para una persona que ha perdido la esperanza, es encontrarse con Jesucristo. Y lo que vamos a ver ahora es que solamente Dios, únicamente Dios, va a poder salvar a este hombre de la obra de Satanás y de lo perdido que se encontraba. Ahora Marcos nos va a mostrar la obra de Jesús, la obra del Hijo de Dios, del Todopoderoso, del Eterno, del Inmortal, de Emmanuel, Dios con nosotros. Marcos nos va a mostrar acerca de quién es Jesús y qué es lo que puede hacer con aquellos que se sienten perdidos, desesperados, solos, incluso en tinieblas y pasando por temores en su vida. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 6. Solamente vamos a ver Marcos hoy día. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hermanito, Jesucristo vino a deshacer, a destruir las obras de Satanás. Y es interesante que cuando alguien era endemoniado, los endemoniados iban hacia la gente para herirlos, para atacarlos. Pero aquí el endemoniado de Gadareno, lo primero que hace al ver a Jesús, va sobre él, va hacia él, pero no para atacarlo, sino para rendirse ante él, para arrodillarse ante él, para suplicar ante él. Dice el versículo 6 que corrió y se arrodilló, se postró ante nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esa es la primera aplicación. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que está desesperada, que tiene miedo, que tiene problemas, que está en tinieblas? Jesucristo el Todopoderoso, cuando sale a nuestro encuentro, podemos arrodillarnos delante de Él para suplicar ayuda, socorro, fortaleza. Y este hombre, al ver a Jesús, se arrodilla delante de Él. Pero mira quién va a aparecer en esta escena, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es interesante, voy a hacer una observación aquí, es interesante que los discípulos que estaban todo el tiempo con Jesús no sabían quién realmente era Jesús. Si tú lees el capítulo 4, versículo 41, la pregunta de ellos es: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los apóstoles, los discípulos estuvieron con Jesús y ellos no sabían quién realmente era Jesús. Otra cosa interesante que en el capítulo 8 de Marcos nos muestra que las multitudes que seguían a Jesús no sabían quién realmente era Jesús. Marcos capítulo 1 nos muestra que el Padre sabe quién es Jesús. Este es mi Hijo amado. Y aunque muchas veces
los humanos hacen todo lo posible para negar la deidad y la divinidad de Jesús, eso nunca lo vas a ver en los demonios. Los demonios tienen una muy buena teología acerca de quién es Jesús, mucho mejor que muchas personas que conocemos hoy en día. ¿Qué están diciendo los demonios? Versículo 7. Mira la teología de los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y esto tiene que ver con la humanidad de Jesús. El nombre Jesús. Demás dicen el Hijo de Dios, y esto tiene que ver con su divinidad. Y además, lo que van a hacer estos hombres, no solamente reconocen a Jesús, su humanidad y su deidad, Hijo del Dios Altísimo, dicen, te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos están implorando. Cuando reconocen quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Dios eterno, ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo porque sienten y saben que ellos van a ser atormentados y que el castigo del juicio les espera a ellos. Por eso dicen en el versículo 7, te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús pudo haberlos matado a toda esta legión de demonios y enviarlos al abismo en ese mismo instante. Los demonios eran muy conscientes del juicio de Dios sobre sus vidas. Los demonios eran muy conscientes que ese juicio los iba a atormentar por toda la eternidad. Por esa razón los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Tiemblan porque saben acerca de quién es Dios y acerca del juicio de Dios hacia ellos. Y mira lo que dice el versículo 8, las palabras del endemoniado o de los demonios. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Aquí tenemos el propósito de la presencia de Jesucristo, del Hijo del Dios Altísimo en este mundo. Jesucristo vino a salvar y a rescatarnos, a rescatar al hombre del poder, del diablo, de las tinieblas. Dios, por medio de su Hijo, nos viene a sacar de las tinieblas para trasladarnos a su luz admirable. El poder de Jesús es único, queridos hermanos. El poder de Cristo es el poder del Todopoderoso, del invisible, del inmortal. Porque para Cristo no hay nada imposible, no hay nada difícil para Jesús. Y los demonios saben que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Ellos reconocen su poder, ellos reconocen su autoridad, su divinidad. La pregunta es si tú realmente conoces a Jesús, si yo realmente conozco y creo y confío en el poder del Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y mira la conversación que se establece en el versículo 9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. No solamente Jesucristo con su voz de autoridad les dice, sal de este hombre espíritu inmundo. Además, Jesucristo les pregunta, ¿cómo te llamas? Ellos responden, Legión, porque somos muchos. Y una legión en el Imperio Romano, en los soldados romanos, consistía por lo menos en 6,000 soldados. Y es interesante que los demonios utilizan un término militar, legión, que esto muestra conquista, dominio, destrucción. Vemos a demonios fuertemente entrenados. Al decir legión, el demonio no solo está diciendo que son muchos, sino vamos a ver que son lo suficiente para destruir a 2,000 cerdos. El término mucho indica el dominio que los demonios tenían sobre este hombre. Y lo que pasa con este hombre no es diferente a lo que pasa en nosotros. Como decía nuestro hermano Gilberto, somos muchos. Claro que sí, pero en el sentido de muchos problemas, de muchas enfermedades,
de muchas aflicciones, de muchas noches con lágrimas, de muchas noches de dolor, de muchas noches sin poder dormir a causa de los problemas que existen en esta vida. Pero le agradecemos a Dios que tenemos a Jesús en nuestras vidas, que nos puede ayudar. Y lo que va a decir los demonios acerca de Jesús en el capítulo 5, versículo 10, y le rogaba, rogar es muy importante, voy a terminar con esto, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaba. Indica que uno de los demonios era el portavoz de los demás. Recuerda que son muchos, pero uno le rogaba. Los demonios sentían algo muy especial por la región de los Gadarenos. Parece que es un lugar donde ellos se sentían cómodos. Y uno tiene que preguntarse por qué. Mira lo que dice el versículo 11. Y le rogaba, y le rogaron todos los demonios. Fíjate la singularidad y luego la pluralidad. Versículo 10, y le rogaba mucho. Versículo 12, y le rogaron todos los demonios. Singular, plural. Ahora todos los demonios están rogando, diciéndole a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Envíanos. Envíanos a los hatos de cerdos. Hermanitos, los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Eran apropiados para los demonios sin duda. Los espíritus inmundos se interesaban por los animales inmundos para los judíos. Y dice el versículo 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los hatos para que entremos a ellos. El versículo 11, que no lo leí, dice, y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Es decir, que ahora todos los demonios están hablando a una sola voz, están rogando a Jesús. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Uno puede preguntarse, ¿cuál era la intención del pedido de estos demonios? Quizás evitar ir a otra región, destruir a los cerdos y luego posesionarse de otras personas, evitar el abismo antes de tiempo. ¿Por qué los demonios le piden a Jesús, le ruegan a Jesús irse para el hato de cerdos? Es una pregunta que podemos hacernos. Pero mira lo que hace Jesús en el versículo 13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermanitos, los demonios no podían actuar sin el permiso, sin el consentimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le ruegan, por eso le piden permiso, porque ellos saben que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios no podían entrar en los cerdos sin el permiso, sin la autorización de Jesús. Jesús no les ordenó a los demonios entrar en los cerdos, sino les dio el permiso para que ellos puedan hacerlo. La idea de entrar en los cerdos fue de los demonios, no fue de Jesús. Y aunque los demonios pidieron permiso al Señor para entrar en los cerdos, el Señor no pidió permiso a los dueños de los cerdos, si podía hacer eso o no. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los que nos muestra Marcos. Entraron a los cerdos. Y me parece que, aparte de este texto, no hay otra evidencia, probablemente, pero no conozco, que vemos en la Biblia que los demonios entran en los animales. No veo otra parte de la Biblia que suceda algo similar. Lo que vemos una y otra vez en la palabra de Dios es que los demonios entran en la vida de las personas más que los animales. Y el resultado de todo esto, versículo 13, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogaron. Uno puede preguntarse también, ¿por qué Jesús le dio permiso a estos demonios para destruir a los cerdos? Quiere mostrarnos Jesús
hermanitos, la maldad de los demonios en este mundo. Para Jesús es preferible que algunos animales puedan morir, en este caso 2000 cerdos, y no que muera, no que parta destruido una persona o un ser humano. Para Jesucristo es tan importante la vida del hombre, es tan importante la dignidad del hombre, es tan importante cuidar a su creación, al hombre, a la mujer que fueron creados a su imagen y semejanza. Es más importante que cualquier cosa para Jesús. También podemos pensar que Jesús quería mostrarle al hombre endemoniado que estaba completamente liberado de toda esa legión que había salido de él. Jesucristo quería mostrarle a este hombre cómo había sido su vida, mostrarle a este hombre y a sus discípulos acerca de su poder y acerca de su autoridad. Además, versículo 14 nos muestra, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dieron aviso a la ciudad, aquellos que apacentaban los cerdos. La ciudad de Gadara, mientras que el campo de ellos se encontraba alrededor, ellos fueron del campo alrededor a la ciudad a contar lo que había sucedido. Y salieron a promulgar, a proclamar, a contar todas estas cosas de la obra de Jesucristo, pero mucho en los cerdos, en la obra que hizo en los cerdos. Porque dice el versículo 14, vienen a Jesús, versículo 14, luego de que, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es interesante para mí, primeramente, ver la actitud de estas personas, pero lo que más me anima, lo que más me conforta, es ver la obra de Jesús versus la obra de Satanás. Lo que hace Jesús por el hombre, lo que hace Jesús por ti y por mí, es muy diferente a lo que hace Satanás por este mundo. Este hombre, por una parte, era indomable, incontrolable. Y ahora lo vemos a este hombre sentado, según el versículo 15, y muy tranquilo. Este hombre, en los primeros versículos, lo vemos como un loco, como un desesperado, como una persona que se ataca a sí misma. Y ahora lo vemos en su juicio cabal. Porque esa es la diferencia de la obra de Dios versus la obra de Satanás. Satanás viene a destruir, Satanás viene a engañar, Satanás viene a quitar la vida del hombre. En cambio, Jesús viene a darle dignidad, a darle esperanza y darle un sentido de vida a aquellas personas que sufren. Y lo más triste para mí, en el versículo 14 y 15, es que tuvieron miedo estas personas al ver a este hombre que había sido sanado por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron miedo. ¡Qué tristeza! ¡Qué triste ver la actitud de estas personas! En vez de alegrarse, en vez de saltar de alegría, porque este hombre que había sido atormentado ahora está sano, ahora es normal, ahora tiene una nueva vida. Pero estos hombres tuvieron miedo. Además, el versículo 16 dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Estos testigos se encargaron de contar todo lo que había ocurrido. No solamente la muerte de los cerdos, sino también la forma, la manera en que Jesucristo nuestro Señor había liberado a este hombre endemoniado. No solamente es triste para mí la actitud de estos hombres que tuvieron miedo al ver este hermoso milagro, a ver la sanación de este hombre. Hay un versículo más triste en el versículo 17 para que lo leas conmigo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
comenzaron a rogarle, comenzaron a suplicarle a Jesús que se fuera de sus entornos, que se fuera de sus vidas, que se fuera de sus ciudades. Jesucristo nuevamente está recibiendo el rechazo y el desprecio de la gente. Isaías 53 nos dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Jesucristo está una vez más siendo rechazado. En esta región, luego vamos a ver a Jesús que va a ser rechazado en su propia ciudad, que es Jerusalén. Ahora la situación es mucho más triste, porque la gente le está pidiendo a Jesús que se vaya de sus tierras. Y esto me hace pensar, queridos hermanos, que a estas personas les importaba más el ingreso material de su trabajo que la vida de este hombre que había sido endemoniado. La gente de este entonces era muy egoísta por aquellas posesiones materiales que era lo más primero en sus vidas. A esta gente no le causó ningún gozo, ninguna alegría ver a este hombre salvado y transformado por la mano de Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo más que nos importa en esta vida? ¿Lo material? ¿Nuestro trabajo? ¿O el bienestar de las personas que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios? Fíjate el contraste de aquellos habitantes de esta región al rogarle a Jesús que se fuera de sus entornos. Pero ¿qué es lo que hace una persona que ha visto la mano poderosa de Dios, que ha visto el poder de Dios, que ha visto la misericordia de Dios en su vida? ¿Qué es lo que va a hacer? Mira lo que dice el versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre que fue endemoniado y que fue rescatado por Jesús, le rogaba, le suplicaba, le imploraba. Y la palabra rogar aquí es un verbo imperfecto que apunta a una acción continua. Es decir, que este endemoniado que fue sanado no paraba de suplicarle, de rogarle a Jesús: quiero estar contigo, quiero seguirte, no quiero separarme de ti, porque tú me has salvado, porque tú me has rescatado, porque tú me has dado una nueva vida. Este hombre ha visto el poder, la misericordia, la gracia de Dios en su ser. Y cuando una persona es impactado por el gran amor, por el gran poder de Cristo, va a querer suplicarlo, estar con Él, no abandonarlo, seguirlo donde quiera que Él vaya. Y este hombre está suplicando a Jesús y le rogaba que lo dejase estar con Él. No me quiero separar de ti, Jesús. Tú me diste una nueva vida, tú me salvaste, tú me perdonaste, tú me limpiaste, tú le diste una nueva razón de existir a mi vida. Quiero estar contigo, Jesús. Donde quiera que tú vayas, quiero estar contigo, Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a este hombre? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate, Jesús le concedió la petición a los demonios. Jesucristo le concedió la petición a los habitantes de aquella región. Pero Jesucristo no le va a conceder la petición a este hombre, que le rogase estar con él. Los demonios le pidieron algo a Jesús, Jesús les dio permiso. Estos hombres le dijeron a Jesús: ándate de aquí, Jesucristo se va a ir. Pero este hombre que le ruega, Jesucristo no va a responder a su petición, porque Jesucristo tiene otros planes y tiene propósitos para este hombre,
¿Qué propósitos? Versículo 19, vete a tu casa, vete a los tuyos, a donde tus familiares, donde tus amigos, donde tus vecinos, y cuéntales, diles con tu boca las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Esto es muy hermoso. Es muy probable que este hombre era de origen gentil. Y Jesucristo, aunque a él lo rechazaron en ese lugar, va a dejar a un misionero. Este es un misionero ahora, el gadareno, porque va a tener que ir a sus tierras, a su población, donde las personas, a contarle quién es el Señor y lo que Él ha hecho en su vida. Él tenía que hablarle acerca del poder, de la misericordia, de las maravillas de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hizo este hombre que fue salvado? Versículo 20. Y se fue, obedeció a Jesús. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que son muchas ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Fíjate el versículo 19. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y el versículo 20, él sabe quién es el Señor, porque empieza a hablar acerca de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en su vida. Este hombre quien había estado sometido al demonio para su propio mal y el mal de los demás, ahora este hombre está sometido a Jesús para el bien de los demás. Cristo lo envía a su casa, a sus familiares, a sus amigos. Pero este hombre fue mucho más allá. Este hombre llegó hasta la ciudad de Decápolis a dar su testimonio de las grandes obras, de las grandes maravillas y de la misericordia de nuestro Dios hacia él. Este hombre que fue rescatado por Jesús, este hombre que experimentó el poder y la misericordia y las maravillas de Dios, fue lo que él hizo y fue a proclamar. Fue el primero que nos muestra la Biblia en cumplir esta misión de publicar, de anunciar en esta región acerca de las maravillas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y amigos, visitas que me están escuchando, aquí tú claramente puedes ver acerca de la obra de Cristo versus la obra de Satanás. Jesús es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Jesucristo es el único que puede liberar al hombre y darle una nueva oportunidad de vida. Jesucristo es el único que nos puede ayudar para que vivamos sin miedo, sin temores. Cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra enfermedad, cualquiera sea nuestro problema, cualquiera sea nuestra aflicción, Jesucristo puede cortar nuestras cadenas. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Jesús. Jesucristo tiene poder para rescatarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos y para darnos paz en medio de la tormenta. Jesucristo puede llevarnos a su luz admirable para darnos una nueva vida de gozo, para estar para siempre con Él. Jesucristo tiene poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable, de la desesperanza a la esperanza. Jesucristo puede encontrarnos cuando estábamos perdidos, porque su misericordia, porque su amor es para siempre. Ese Jesús que puede sanarnos de todas nuestras enfermedades, que puede sanarnos de todas nuestras dolencias, que puede responder a todas nuestras aflicciones. Lo que decía mi hermano anteriormente en Juan 16, versículo 33, Jesucristo les dice a sus apóstoles, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a sufrir, en el mundo la van a pasar mal, pero confiad. Yo he vencido a este mundo. Tenemos a un Jesús que es vencedor, que nos puede dar paz en medio de la tormenta. Y en esta noche, cualquiera sea nuestra situación, podemos confiar en Él, porque no solamente ha vencido al diablo, sino ha vencido a este mundo.
Jesucristo dice en Mateo, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Este hombre le rogó a Jesús, se humilló ante la presencia de Jesús. Primera de Pedro capítulo 5, el autor nos pide, humillando, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo, echando todas nuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy día podemos confiar en Jesús. Hoy día podemos presentar nuestras lágrimas al Rey Eterno. Hoy día podemos decirle, Jesús, mira mi corazón, mira mis problemas, mira las muchas cosas que hay en mi vida. Pero gracias, Padre, porque te tenemos a ti como nuestro Salvador, como la respuesta a nuestras vidas. Servimos a un Dios todopoderoso. Confiamos en aquel que tiene poder para ayudarnos. Lo que los médicos no pudieron hacer con este hombre, lo que los sabios no pudieron hacer con este hombre, lo que los profesionales no pudieron hacer con este hombre, lo que nadie pudo hacer, lo pudo hacer Jesucristo, el Hijo de Dios, por su poder y por su misericordia, porque Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás y Jesucristo vino a darnos paz y gozo en medio de la tormenta. Y yo me pregunto en esta noche, y te pregunto a ti antes de terminar, ¿ha mostrado Jesús su poder en tu vida? ¿Ha mostrado Jesús su misericordia, su gracia en cada una de nuestras vidas? Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, si Dios nos ha rescatado y nos ha liberado de todos nuestros temores, si el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos hablando acerca de las maravillas de Dios en aquellos que aún no conocen a Cristo? ¿Estamos proclamando el evangelio de paz? ¿Estamos anunciando que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y que Él vive y que reina para siempre, y que está listo para salvarnos, para darnos una nueva esperanza de vida? ¿Cuántos de nosotros estamos proclamando el amor, la gracia y la misericordia de Jesús en aquellos que nos rodean? Para terminar, este pasaje nos muestra tres tipos de ruegos. Mira lo que dice el versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Mira lo que dice el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 18. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Los demonios le están rogando a Jesús, envíanos a los cerdos. La gente de aquella región le están rogando a Jesús que se vaya de sus vidas. Y este endemoniado le está rogando a Jesús, quiero estar contigo. ¿Cuál va a ser tu ruego en esta noche? ¿Qué le vamos a rogar? ¿Qué le vamos a pedir a Jesús en esta hora? ¿Que se vaya de nuestras vidas? ¿Que nos deje vivir nuestra vida? ¿O le vamos a rogar a Jesús que nos siga permitiendo estar con Él? Hoy día yo le ruego a Dios que su gracia y que su amor nos fortalezca y nos ayude para para ser fieles a Él, incluso en los momentos difíciles en esta vida. Porque sin el Señor, nada somos en este mundo. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Yo quiero pedirte en esta noche que ruegues a Jesús
que supliques a Jesús para que siempre estemos con Él hasta que partamos de este mundo. Si hay una visita en esta noche que nos está mirando, hoy día quiero mostrarte quién es Jesús acerca de su poder y de toda la misericordia y maravillas que Él puede hacer en tu vida, como la ha hecho en nuestras vidas. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó, si tú estás arrepentido o arrepentida de vivir una vida lejos de Jesús, hoy día tú puedes confesar, hoy día tú puedes escribir en el chat para pedir que seas bautizada o bautizado, ya que en el bautismo nos unimos en la muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección, donde obedecemos al Evangelio, y es en el bautismo donde Dios perdona nuestros pecados, donde Dios nos salva, donde Dios nos da el Espíritu Santo y donde Dios nos traslada del poder del diablo al poder, a su poder, a la luz admirable, al reino eterno que es la iglesia de nuestro Dios. Quiero invitarte a que tomes esta gran decisión, ya que con Cristo gozamos la paz, ya que con Cristo gozamos la tranquilidad, vivimos confiados de que Él nos está cuidando y de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Así que te invito a que puedas escribirle a nuestro hermano Gilberto, a nuestro hermano Julio César, para que puedas entregar tu vida al Señor y que tus lágrimas se puedan transformar en gozo, de que tus miedos puedan transformarse en paz, que tus desesperanzas se puedan transformar en esperanza, porque la paz, el gozo y la esperanza del cristiano se encuentra únicamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanitos, estamos en un mundo donde sufrimos, estamos en un mundo donde hay miedos, estamos en un mundo donde hay muchas cosas que nos afectan, pero nunca olvides que Jesucristo está contigo para mostrar su amor, para mostrar su ayuda y para darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga, que Dios nos fortalezca. El mejor médico, el doctor de los doctores, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Roguémosle y tengamos la actitud de estar siempre con Él. Y tengamos la actitud que estuvo este hombre, de proclamar al salir esta noche de este lugar, de las grandes obras, de la gran misericordia y de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Como decía el hermano anterior en Romanos capítulo 8, Pablo dice, tengo por cierto, versículos 17 y 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias que han de manifestarse. No todo es sufrimiento, somos fieles al Señor, porque un día estaremos en un mundo mejor, mirándolo a Él cara a cara, glorificándolo y sirviéndole por toda una eternidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que Dios nos bendiga siempre para poner nuestra mirada y nuestra confianza solamente en Jesús. Gracias, mis hermanos.